Muy buenos días. Voy a pedir disculpas por mi voz afectada en este día. ¿Qué habrá sido? No lo sé. A veces me pasa que me quedo un poco sin voz. Yo creo que es el exceso de sociabilidad y bueno, pasaron cosas, qué sé yo. Hay algo igual que me pasa con esto, que es, me gusta escucharme distinto, ¿no? Como que el único pensamiento medio suicida que tuve a lo largo de mi existencia fue, no puedo creer que voy a ser yo toda mi vida. ¿Y por qué me agarro de esto? Porque es tremendo. El sonido de mi voz tiende a ser algo conocido y de repente que se transforme, bueno, hay algo de lo curioso, lo distinto, ¿no? Es como, no sé, pero como que no me parece dramático. Me resulta como curioso que de repente haya algo que se modifica. Bueno, qué sé yo. Miren, hoy vengo reflexionando algo. Tengo solo preguntas, quizás alguna que otra conclusión, pero la semana pasada estuve trabajando en un evento en La Rural, ¿no? En el predio de La Rural. Acá era un evento, ni idea de qué, pero, o sea, sí, pero no al caso, en donde se tenían que construir muchísimos stands de distintas marcas, no sé, distintas personas que armaban eso. Un movimiento macro. Era literalmente como si un barrio se estuviese armando en 3 días, teníamos 3 días de armado, en 3 días cambió la escenografía total y yo estoy fascinada con el tema de las construcciones porque estoy con esta obra al lado de mi casa, esta grúa, que tengo esta relación tóxica, no sé qué, porque la amo y la odio al mismo tiempo. Bueno, y había algo como del ojo que estaba muy interesado en todo eso que veía, ¿no? Era un sonido, era una visibilidad, porque había un tema de polvo que no paraba de estar. El sonido de lo eléctrico, del ta. Salías y era como, y literalmente era como la introducción a un nuevo mundo, ¿no? Después iban a estar los días de feria, que obviamente el sonido iba a ser otro. Pero a mí me tocaba estar mucho en la construcción de los stands. El mío y el de distintos, qué sé yo. ¿Qué cosa me llamó la atención? ¿Qué me hizo reflexionar un poco? Bastante. Y quizás es algo que venía ya conmigo y de repente volvió a aparecer, que es que eran todos hombres. Eran todos hombres trabajando. Yo era de las pocas mujeres que estaba ahí, más que nada porque mi rol era más de supervisión, y quizás alguna que otra estaba en algo parecido que yo, pero quizás las mujeres de limpieza, pero eran más hombres que mujeres. Bueno, me dije, ¿qué onda esto? Dije, si las mujeres quisiesen estar en este espacio, ¿estarían? Y hoy en día, que sabemos que la mujer puede tener mucho más acceso a muchas más disciplinas, ¿por qué no quieren? Y ahí hice un poquito de doble clic, ¿no? Y dije, ¿qué tiene de particular este trabajo? Claro, requiere de mucha fuerza, de una entrega física muy dura, una relación con la máquina, ¿no? Que se tiende a pensar velozmente al hombre en relación a la máquina. O sea, ahí empecé a pensar como cuáles son esos oficios que son predominantemente de hombres, pero en los que la batalla de querer integrarse no pareciera estar. Por ejemplo, el electricista, el pintor, el plomero, las minerías, se dice. La gente que va a la guerra es prioritariamente hombre. Hay mujeres que participan, más que nada pienso en ciertos casos, pero la mujer es muy buena en todo lo que es la inteligencia, ¿no? Como que estar en la habitación de operaciones, no tanto con el cuerpo. Hay una realidad, una diferencia biológica, que es que el hombre es más fuerte, que tiene mucha más atracción por la máquina, cuando la mujer tiene mucha más atracción por las personas. Por eso hay más mujeres psicólogas. Y empecé como a reflexionar un poco de esto, ¿viste? Decía, me da la sensación de que, claro, hay ciertas disciplinas
que ocupan la batalla, ¿no? La mujer en la oficina, la mujer en las artes. ¿Qué más se me vino? Sí, las mujeres en la política, ¿no? Como, y digo, ¿qué tiene de común esas disciplinas en donde la mujer en el deporte? Me da la sensación, o sea, esto es todo como una apertura de pensamiento, ¿no? De como ir acercándome a otras partes de algo que ya conozco. Y digo, estas disciplinas que acabo de nombrar, me da la sensación de que tienen más visibilidad, ¿no? Parecieran ser disciplinas mucho más veneradas por la humanidad, ¿no? Digo, nunca estuvimos en un momento tan político como el de hoy. Ni idea de dónde saqué esa, ¿no? Pero digo, la política tiene algo escenográfico, tiene algo de lo espectacular, del espectáculo. Más que nada, digo, porque estamos en una época de toda imagen, ¿no? Entonces, todo lo que sea esto, ¿no? Como la conferencia, los discursos, todo es, bueno, tiene un patrón de lo espectacular en relación al espectáculo. Y decía, claro, estos trabajos no parecieran tenerlos, ¿no? Como son de los trabajos más precarios, si se quiere, en el sentido de que hay mucho cuerpo, ¿no? Como que el valor es la hora. Y se entiende eso, ¿no? Como, digo, quizás estás trabajando, no sé, yo estuve en la rural metida, no sé, 13, 14 horas, un día 20, digo, hay un trabajo de mucha presencia, de mucho cuerpo, y cómo se cotiza eso es el trabajo por hora. Y decía, qué loco, ¿no? Como pareciera que hay unas disciplinas que atraen más que otras respecto de la batalla de integración, pero también a la vez como que evidencia que hay cosas que los hombres hacen mejor en ese sentido. Digo, yo no tengo fuerza y digo, no soy ejemplo de nada, pero me costaba más todo, ¿no? Una estadística que vi es que el hombre es 4 veces más fuerte que la mujer. O sea, sí. ¿Es 4? Es 4. No sé, como observación, y la saqué de una entrevista, ¿no? Como pensando en esto de la violencia masculina, ¿por qué nos afecta tanto? Porque digo, efectivamente es más fuerte. Entonces había algo en ese trabajo de la fuerza que, bueno, obviamente era predominante en por qué eran todos hombres trabajando. Y a la vez empecé a pensar en qué disciplinas hay una preponderancia femenina. Por ejemplo, las maestras jardineras, la docencia, la enfermería. Y decía, qué loco, no necesariamente denominamos, si uno pensara el mundo en el lente de lo patriarcal como un mundo dominado por hombres, bueno, hay muchos espacios de dominio de mujeres y no necesariamente eso se llama matriarcado, ¿no? ¿A qué le llamamos el dominio de los hombres? Sí, en las figuras de poder, obviamente, se entiende esa discusión, pero me interesaba pensar como también desde el otro lugar, ¿no? ¿Dónde predomina más la presencia femenina? Y hay muchísimo, ¿no? El tema es que estamos ante, o sea, digo, a partir del siglo XX, ¿no? Hay una búsqueda de integración en los espacios de trabajo que es nuevo para la historia de la humanidad. La mujer no necesariamente siempre estuvo en relación al hombre en cuanto a lo que se hace. Digo, eran dos esferas distintas. Y no es que una quería ser parte de la otra. Y esto, digo, historia, muy para atrás. Eso se quiebra con la revolución industrial, se quiebra con la invención de la pastilla anticonceptiva, con la tecnología del hogar, o sea, el lavaplatos, ¿no? Como que eso hace que la mujer se pueda retirar de su casa y ahí empieza a cambiar toda esa dinámica de que, che, yo me sumo a esa. Antes era, y no desde lo precario, era muy noble el lugar de la mujer antes,
Pero cuando cambia el contexto, necesariamente cambian los roles, ¿no? Uno se tiene que acomodar, lógico. Entonces había algo como de pensar mucho en como en ciertas diferencias biológicas que noto, que no siento que... Y digo, no soy psicóloga, entonces no lo tengo clarísimo, pero sí como hay cuestiones de diferencia, y más que nada porque lo vi muy crudamente, ¿no? Y digo, qué loco, porque no veo, ¿viste? Digo, se me evidenció que, bueno, que había trabajos que efectivamente no querríamos ser parte. Digo, yo no puedo hacer ese trabajo. Y no me siento más débil por no poder hacerlo. Sé que tengo herramientas para hacer otro tipo de cosas. Sé que tengo una relación con el servicio mucho más potente quizás que con la máquina. Y digo, lo traigo porque viste, es como muy determinado el discurso que predomina, y de repente, cuando uno piensa quiénes son los que van a la guerra, que son prioritariamente hombres, que la mujer a lo largo de la historia se ha quedado sola con sus hijos, y tenés que ir a la guerra, ¿viste? Y hablo de una referencia que es horrorífica para todos, porque creo que eso es una de las cosas que estamos de acuerdo. Digo, nadie, yo creería que nadie ve un goce en el horror de la guerra, que es una de las excepciones de la humanidad, ¿no? El elegir vivir y elegir y decidir morir. ¿Cómo es esa frase? Ay, qué pesada igual. Pero ni idea, una frase que no me acuerdo, básicamente. No sé. Digo, sí sé, es volver como quizás a una reflexión un poquito más desde el... Justo el otro día estaba leyendo un tema de la empatía, ¿no? Como de la empatía en el sentido más primario, ¿no? Lo que le pasa a uno en el cuerpo, qué es lo que lo mueve. Me subí me pedí un auto el otro día y veo en la aplicación una patente y en la realidad otra patente. Y yo dije, acá hay margen de duda, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este desorden? Acá hay desinformación. Después le digo al tipo, che, ¿qué onda esto? Y me dice, no, porque cambié el auto, porque... Hay algo en el cuerpo. Es algo en el cuerpo que dice, no vamos a ir juntos en este recorrido, ¿viste? Y me bajé. ¿Y por qué traigo eso? Porque digo, hay veces que hay que volver, y le digo en esto que me pasó, ¿no? Como hay que volver a lo que nos pasa directamente con las cosas. No lo que nos tiene que pasar con las cosas. ¿Qué es lo que me pasa con las cosas? ¿Por qué acá hay tantos hombres? ¿Y por qué nadie está diciendo que quiere ser parte de eso? ¿Qué es? No lo sé, ¿eh? Entonces se me abrió como de repente ordenar cierta como... sí, cierto... ¿Qué es esto? ¿No? ¿Por qué estamos peleando por algunos trabajos y no por otros? ¿Qué es lo que nos mueve de esos trabajos? Yo toda la vida voy a querer un mundo integrado. Y un mundo integrado quiere decir que aún con nuestras diferencias podemos convivir, porque eso es lo que me gusta de una sociedad. Digo, es la diversidad de la complejidad humana, que conviviendo, ¿no? Hay un estudio, esto igual lo repito de alguien que lo nombra, no es que lo leí directamente, pero dice que los países nórdicos fueron de los primeros que hicieron leyes sociales igualitarias, ¿no? Como habilitando que hombres y mujeres o cualquier sexo podría... cualquier género podía participar. ¿Y qué es lo que se evidenció? Que las elecciones de carrera eran completamente biológicas, ¿no? Como algo de la posibilidad de lo igual evidencia una diferencia biológica, y fue, obviamente, no era lo predecido, ¿no? Uno hubiese pensado que con políticas igualitarias habría mucha más
nada, mujeres en lugares de hombres y todo, y sin embargo eso no fue lo que se vio. ¿Y qué evidencia eso? Digo, que hay una presencia también de inclinación. No sé, lo traigo para, nuevamente, como algo que me llamó la atención y algo en lo que me interesa indagar y me interesa mucho conversar porque no me parece tan obvio. Me hace dudar me hace expandir como cierta cosa preestablecida de algo que, bueno, que acá había una cierta excepción, ¿no? Y, no, y bueno, así, tiro el bombazo. Porque me incomoda, nombrarlo. No me es fácil, para nada. Digo, últimamente estoy muy con estos temas, ¿no? De ver el lado B de las cosas más instaladas hoy en día. Y hay mucho, ¿no? Para descubrir, para reflexionar, para hacernos cargo. ¿Qué dicen? ¿Qué dirán? ¿Me habré metido en algo que nada que ver? No lo sé. Yo creo que hay algo para charlar, definitivamente. Y nuevamente dije, no tengo tanta conclusión respecto a esto. Sí quiero abrir un poco el abanico de representación y decir, che, bueno, ¿qué pasa con estos roles? ¿Qué pasa con estos discursos? ¿Cómo se explica? Porque yo reconozco mis limitaciones, digo, soy una persona que va y bueno, me pasan cosas con lo que veo y no es que tengo, viste, la literatura en mi cerebro para poder entender efectivamente todo, pero creo que sí la conversación puede nutrir como por lo menos un espectro novedoso. Así que, bueno, traigo esto. Charlémoslo. Porque necesito charlarlo. Porque me quedé dando vueltas. Bueno, adiós.